Bueno, primero que nada, un placer el placer es mío para las personas que de repente no, yo sé que hay una que otra persona que son nuevas en el canal o cosas así, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una participación de un amigo que se llama Raúl. Él prácticamente viene educándose conmigo siempre desde hace bastante tiempo, desde hace ya casi 2 años. Prácticamente tenemos la misma educación, por así decirlo. Y siempre nos estamos colaborando, siempre nos estamos ayudando en cuestión de nuestro propio trading como tal. Y pues hoy también él está acá para compartirles un poco sobre cómo él ve el mercado también o cómo él interpreta lo que viene siendo la estructura. Yo les voy a mostrar un poco y les voy a recalcar lo que en el video anterior, la clase anterior, habían varias personas que me dijeron que el audio no se escuchaba muy bien y efectivamente pude notar que no se escucha muy bien. Entonces voy a hablar de ese mismo tema y luego pasamos a que Raúl también comparta su pantalla para que vean también su forma de interpretar la estructura. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Es importante que todos confirmen para saber que podemos comenzar y que no habrá ningún problema con nada. Ok, perfecto. ¿Quiénes de los que están acá estuvieron en la clase pasada? Por favor, digan quiénes de los que están acá estuvieron en la clase pasada. Ok, bastantes, casi todos, creo. Bueno, entonces básicamente lo que voy es a repasar lo que ya hablamos, ¿cierto? Un momento, un segundito. Ok, listo. Vamos a irnos por acá arriba. Y les voy a poner un ejemplo, uno de varios ejemplos, porque son varios esquemas que se forman realmente con el tiempo a la gente. O sea, identificar este tipo de escenarios lleva tiempo. Tomen la mentoría mía, tomen la mentoría de Raúl, tomen la mentoría de la gente que nos enseñó a nosotros. Lleva tiempo entender y digerir la información para aplicarla en una cuenta real y tener éxito de manera constante, porque no hacemos nada con que de repente tengamos un trade positivo en el mes y que tengamos todos los trades del mes restantes negativos.
que ni siquiera tengamos un balance entre varios trades negativos, varios trades en break-even y varios trades en positivo, que en base a nuestro riesgo-beneficio siempre vamos a estar beneficiados, pero debe haber un balance, como todo, ¿no? Entonces, bueno, normalmente ya ustedes saben que la estructura la enseñan por ahí un poco, bueno, en lo que he aprendido, es bastante erróneo que se piense que la estructura se mueve de esta manera todo el tiempo. Habrán momentos, porque sí los hay, en donde el precio actúa de manera muy eficiente para rellenar imbalances o ineficiencias del lado anterior, del lado contrario, perdón, de la izquierda. Y el precio, de repente, hay momentos en donde sí forma estructuras muy claras, pero esto no pasa todo el tiempo, ¿sí? Este tipo de escenarios en donde nosotros vamos a ver estructuras simples, donde el precio haga esto. Un ejemplo, que es lo que normalmente la gente busca. Es pero muy raro que esto suceda. Es un pensamiento minorista y normalmente nosotros no vemos el mercado de esta manera. Nosotros siempre vamos a esperar que la estructura, que un impulso, por ejemplo, como este, un impulso como este que tiene su higher high y su higher low, ¿ok? Tenga de retroceso por lo menos un 80%. Nosotros, bueno, yo personalmente, sé que Raúl también, no operamos nada que esté por encima de este nivel. O sea, lo que esté por encima de este nivel, nosotros no lo vamos a operar. Yo no voy a comprar en esta área. Yo no voy a comprar en esta área. Yo no voy a comprar en el 50 ni el 61. Incluso yo personalmente a veces ni siquiera en el 80%. Yo espero incluso que se rellene un 90% del impulso o de la pata que estoy operando. Del impulso que espero operar. ¿Qué sucede cuando el precio a veces en ocasiones hace esto? Lo que sucede es que el precio puede venir y hacer lo siguiente. ¿Y qué es lo que pasó en este caso? Sabemos que el mercado es fractal. Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que si nosotros tenemos aquí un higher high y un higher low en 15 minutos o en 5 minutos, ¿ok? Un ejemplo. No podemos olvidar que este fue el que rompió este nivel, es decir, este máximo. ¿Qué quiere decir? Ahí es en donde se genera el rompimiento de la estructura. Ok, pero ¿dónde se creó el verdadero higher high? El verdadero higher high se crea en esta zona. Cuando el precio llega a ese nivel, se crea toda una pata completa de 1 hora, de 30 minutos, donde podemos notar de repente un solo impulso y comprendemos que este espacio que quedó acá, es decir, desde acá hasta acá, este espacio que quedó vacío aquí, termina rellenándose, y yo sé que aquí el 80% de las personas conoce lo que es un order block y deben operar con order blocks. Entonces, pues, siempre tenemos una zona por acá donde el precio llega y reacciona y se va. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Y me llegó a pasar a mí también muchas veces.
que entonces yo cuando veía esto, este rompimiento que se llevaba a este máximo, yo decía, listo, ahora tengo un nuevo higher high. Entonces yo voy a esperar comprar aquí. Y estaba erróneo totalmente porque no me daba cuenta que este era el verdadero higher high de este rompimiento. Es decir, todo eso era una sola pata de una temporalidad mayor. Les pregunto, ¿me doy a entender o no? ¿Están entendiendo o no? Son tips, son tips que son muy buenos, que son muy efectivos, que les va a ayudar a entender un poco más cómo realmente funciona la estructura, porque no podemos pensar que, el mercado todo el tiempo va a generar higher highs y higher lows perfectos en una sola temporalidad, ¿no? El mercado es fractal. Les voy a poner otro ejemplo gráfico y luego voy a ir eh, a mostrarles un trade, les voy a desglosar uno de mis trades y así les voy a mostrar cómo esto que les estoy mostrando aquí se puede llevar a los gráficos. Realmente es importante que entiendan que no les vamos a compartir pues todo lo que sabemos, pero la información que les estamos dando o la que les vamos a hacer, la que les estamos dando hoy, ¿sí? Lo que les va a brindar Raúl y lo que les voy a brindar yo, sabemos que les va a ayudar por lo menos a entender un poco más la estructura, por lo cual les va a ayudar a saber un poco más sobre la dirección del precio y a reducir un poco lo que viene siendo también el drawdown de repente. También puede ser eliminar un montón de pérdidas evitándose entrar en zonas o en lugares que realmente no había que entrar. Entonces tú al mitigar esas pérdidas estás aumentando tus ganancias automáticamente porque igual sigues ganando, pero vas a perder menos veces. ¿Por qué? Porque ahora sabes un poco más sobre cómo funciona el precio y cómo funciona la estructura. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que les estamos compartiendo para que lo tengan bastante claro. Entonces, listo, bueno. Okay. Les voy a poner otro ejemplo. Imagínense que lo que voy a dibujar a continuación es H1. Tenemos un alto. Bueno, vamos a hacerlo un poco más fino. Un alto aquí, un bajo aquí, un alto aquí y un bajo. Entonces, aquí tenemos un rompimiento de estructura. Un ejemplo. Tenemos el rompimiento de la estructura ahí en esa zona. Puede que listo. Puede que de repente también venga de esta manera. Entonces, sí, así es mejor. Supongamos que tenemos un escenario como este. Listo. Imagínense que esta caída todavía no sucede, todavía no ha pasado.
Y nosotros estamos en H1 y estamos notando higher highs, higher lows, normal, ¿cierto? Tenemos una estructura alcista, rompimiento de máximos, y aquí pasa algo. Tenemos un higher low aquí, que intenta hacer el próximo higher high, pero no lo hace, es decir, falla en crear su higher high. Primer indicio. Segundo indicio, si se supone que yo tengo un bullish block, un ejemplo, aquí en esta zona, olvídense, bueno, en mi experiencia, si ustedes operan con eso y les va bien y les sigue yendo bien continuamente, síganlo haciendo. Pero yo no utilizo zonas de retest, o sea, de como que soporte de resistencia, es decir, un mitigation block o un breaker block, yo no lo uso. Tienen que haber otras cosas más avanzadas que son otros conceptos para yo de repente tomarlo en cuenta, pero yo por lo general no lo uso. Entonces, lo importante de esto es que el precio, cuando fue a crear su... Momento que se me fue la pantalla. ¿A dónde se fue esto? Ay, hermano. Aquí está. Entonces, el precio cuando quiso crear su higher high, no lo hace, rompe la estructura y lo validamos porque aquí aún era válido comprar. Entonces, listo. Esto se considera un rompimiento de estructura. Aquí es donde podemos decir que tenemos un market shift, boss, rompimiento de estructura, como lo quieran llamar, como ustedes les guste llamarlo. Lo importante es que sabemos lo que está haciendo. No, el nombre es lo de menos. Tiene muchos nombres. Los order block también tienen muchos nombres. A los imbalances también le ponen muchos nombres. Yo si quiero vengo y le pongo rompimiento Álvaro y lo uso así. Y lo que me importa a mí es que lo sepa utilizar. Entonces, punto número 1, yo no voy, por nada del mundo voy a operar esto aquí. ¿Por qué? Porque recuerden, este muchacho que está aquí, que intentó hacer el higher high, fue el responsable del rompimiento de estructura. Es decir, yo voy a utilizar o tratar de utilizar el extremo de esa pata para buscar una entrada óptima. ¿Ok? Estamos hablando que por esta zona consigamos un bloque de orden bajista, o si operan con oferta y demanda, si operan con lo que sea que operen, con el mismo Fibonacci, ya lo que vienen siendo las entradas y todo eso, pues como ya lo venían haciendo, pero es como para que sepan un poco más sobre cómo ver la estructura realmente. Ahora, esta zona del 61.8, por lo general, se pueden crear este tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque aquí hay pensamiento minorista. Eso es presión minorista, activan órdenes, rompen estructuras para que la gente siga vendiendo por soportes y resistencias. Activan órdenes pendientes por lado y lado para que la gente se engañe y toda la cosa. Y aquí lo que se genera son
para los que conocen los Candyland, para los que conocen, o sea, se le puede llamar Candyland, IQ Heights, IQ Lows, dos máximos iguales, doble techo, doble piso, etc. Liquidity Pools, como lo conozcan ustedes. El punto es que son literalmente piscinas de liquidez en donde se erradican órdenes de los traders que pues tienen de repente la información errónea. ¿Ok? Entonces, eso lo tomamos en cuenta como IQ Highs o IQ Lows. No es el caso el 100% de las veces. Recuerden que este es uno de los escenarios. Aquí ponemos IQ Highs. ¿Ok? Y lo que realmente terminan haciendo es sacar a esa gente, incluso se pueden tardar un montón de tiempo hasta que llegan a nuestras zonas de entrada. Entonces, es para que tengan más o menos idea de que realmente estas son las zonas más óptimas para buscar entradas. ¿Por qué? Porque no tratamos de no operar este tipo de cositas, ni este tipo de cositas que ven acá. No operamos doble techos ni doble pisos, nada de eso. Siempre más bien buscamos rellenar esos espacios vacíos y ir a esas zonas óptimas de entrada. ¿Hasta dónde? Ok. Si se fijan de este lado del gráfico, esto es una hora, ¿cierto? En 15 minutos ustedes pueden tener algo como esto, ¿cierto? Es decir, una sucesión de máximos y mínimos de una temporalidad menor. Entonces, en este caso, acá tenemos un rompimiento de estructura alcista. ¿Qué tenemos? H1 bajista, M15 alcista. ¿Podemos comprar? Claro que sí podemos comprar. Solamente que debemos entender que sí o sí tenemos que buscar zonas óptimas. No vamos a entrar porque nos parece o nada por el estilo. No. Cuando este máximo que está aquí, este higher high nuevo, en retroceso, hay que entender cuando estamos pro y cuando estamos contra de la tendencia, obviamente, que se lleva a este máximo que tenemos aquí, ¿ok? Genera un nuevo lower high y nos hacen un rompimiento de estructura aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que este muñeco me hizo un higher high porque se llevó este alto anterior. Entonces, ¿qué esperamos? Este que tengo marcadito aquí, buscamos entradas entre el 90 y el 80%. Nosotros no vamos a buscar entrar aquí, muchachos, porque esto vendría siendo un 78.6, un 80%, y por lo general el precio puede ir, incluso crear otro alto más alto, ¿sí? Y se considera todo esto como una sola pata y viene justamente a reaccionar a nuestras zonas óptimas de entrada. Entonces ahí, en estos casos, es cuando podemos literalmente comprar a bajo riesgo porque entendemos que estamos en contra de la estructura mayor, podemos venir y sacar parciales por esta zona de entradas para venta, esperar confirmaciones, sean cuales sean las confirmaciones que ustedes utilicen, obviamente utilizando sesiones específicas como ya sé que ustedes lo saben, y operar a favor de la tendencia, cerrar esta orden y salir con beneficio por lado y lado.
son cosas que pasan, pero no pasan el 100% de las veces. Lo que sí les digo, o sea, sí pasa, pero no de la misma manera. Es decir, esto no va a pasar igual como yo se los acabo de dibujar. Sí me están entendiendo, muchachos. Yo lo que les doy a entender con esto, lo que quiero que aprendan es que hay que buscar áreas específicas. Yo no voy a operar más nada que no sea esa zona específica y entender las estructuras de mayor a menor temporalidad para saber si puedo operar en contra o a favor. ¿Ok? ¿Están entendiendo hasta ahora? Ok. Esperar un retroceso profundo, sí, se podría decir así. Realmente le llamamos retroceso complejo. ¿Por qué? Porque si esto estamos hablando de H1, este retroceso puede durar 2 días aproximadamente, incluso 4 días. Ok, voy a poner pausa un momento para compartirles ahora, desglosarles ahora un trade específicamente. Bueno, creo que este mismo puede ser. Bueno, como les dije en la sesión anterior, fíjense que llegó justamente a la zona donde yo tenía pensado a largo plazo. Terminó siendo un 1.93. Yo sinceramente cerré el trade como por esta zona. Otra cosa, siendo muy honesto, es que yo no arriesgo el 1% por trade. Yo arriesgo el 0.50%, o sea, la mitad del 1%, un poco más o un poco menos, dependiendo si voy en contra o pro de la tendencia. No necesito arriesgar el 1% por trade porque tengo un buen ratio riesgo-beneficio que me permite arriesgar menos de mi cuenta para llevarme igual un 12, un 13, un 10, un 15% en un solo trade. Si en este trade, por ejemplo, arriesgué la mitad del 1% y me llevé un 1.38, estamos hablando de que terminé llevándome aproximadamente el 15% de la cuenta con un solo trade, arriesgando el 0.5%. Cuando normalmente, todos los que están aquí saben, esa entrada la puedes explicar. Sí, claro, bro. Ahorita vamos a eso. Todos saben que la mayoría lo que recomiendan es que arriesguen entre el 1 y el 3% por trade. Eso es una total locura. Yo lo llegué a recomendar porque yo también pasé por un proceso. Saben, yo también sigo estudiando, me sigo preparando, sigo tratando de mejorar, de crecer cada día como trader y eso lleva tiempo, eso lleva sacrificio, eso lleva horas de gráfico, eso lleva inversión en lo que viene siendo educación con personas correctas, porque también me tocó aprender de personas erróneas, donde pues llegué a pagar un dinero que pues al final no terminé aprendiendo lo que pensé que iba a aprender, sino que fui adquiriendo simplemente sabiduría y experiencia, que es lo que termina determinando todo. Obviamente va de la mano tener la estrategia correcta, el mentor correcto, la información correcta y saberla utilizar, el seguimiento correcto, que una persona que te acompañe, que te siga, que te explique, que te diga cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas, cómo no hacerlas, que te aclare las dudas y todo eso, realmente no es algo fácil de conseguir. Ah, yo pasé por todo eso. Entonces, por eso entiendo todas esas situaciones. Voy a leer un poco acá. Exacto, eso es lo que pasa. Entonces, ¿cuál sería el tiempo para esperar? Esos 4 días yo
Muy lento, está retrocediendo. No sé estás hablando de algún par en específico, bro. En mi caso, debo arriesgar mucho porcentaje porque mi cuenta es pequeña. Entiendo, bro, perfecto. Pero entonces, enfócate o busca la manera de reducir tus stop loss. Es la clave. Es que cuando yo empecé a utilizar stop loss de 4 pips, de 5 pips, de incluso de stop loss de 10 pips, comencé a ver rentabilidad, sinceramente. ¿Por qué? Porque comencé a tener un mayor ratio riesgo-beneficio. Y yo sinceramente sé que de cada 5 trades puedo fallar 3, puedo fallar incluso 4, pero ahora no me preocupa, porque yo pego un trade y yo con un trade me llevo el 15%. Pero si pierdo de 5 trades 4, que todavía es bastante prácticamente, obvio, saldría en pérdida utilizando otro método. Si pierdo 4 trades, literalmente estoy perdiendo solo el 2%. Y si solo gané uno y me gané el 15%, termino con el 13%. Entonces, automáticamente te sientes bien y sigues trabajando bien porque sientes que te has retribuido tu trabajo con un buen porcentaje. Entonces, pues nada, eso va de la mano también de un montón de cosas. Me escapé un poco del tema. Me perdí. Un momento, voy a buscar un vaso con agua, disculpen. Ok, listo. Para operación intradía, ¿cuál sería el time frame mayor? Una hora, H4, una hora, depende, porque intradía puede ser, depende del stop loss que utilices, porque intradía puede ser 30 pips, 40, 50 pips con un stop loss de 5 a 10 pips. Y te sacas un buen ratio, pero con un stop loss de 10 pips, 30 pips es un 1.3. Entonces, por eso siempre trato de reducir el stop loss. Pero M5, M15 y 30 minutos, brutal para intradía. Brutal. Excelente clase. Gracias, bro. Bueno, entonces yo pues cerré todo el trade ahí, cerré obviamente que el 99% del trade ahí y dejé correr una porción muy pequeña para ver si llegaba ahí y efectivamente llegó. En su momento me podré hacer el 1.93 con el lote completo, sin cerrar ningún parcial. Pero como les digo, todo es un proceso. Hay que disfrutar el proceso, hay que aprender a que no puede ser, esto no es de la noche a la mañana, que esto es una profesión y que lleva tiempo y lleva experiencia y un montón de cosas que pues sé que muchos de los que están acá saben. Ok, voy a explicar este trade un poco y luego vamos, le paso le doy la palabra a Raúl. Ok. Vamos a eliminar esto. Aquí.
Primero que nada, les explico por qué yo cerré mi trade en esta zona. Listo. En la temporalidad diaria, un momento para ahorrar esto también. En la temporalidad diaria, en ese momento, eurodólar para mí estaba bajista. De hecho, sé que para muchas personas estaba bajista porque acá se podía apreciar que había un lower high, un lower low, que había hecho una ruptura de estructura, ¿ok? Y de repente se esperaba que el precio llegara a estas zonas, ¿ok? Eso era lo que se veía en daily. Lo que se veía en daily. Por eso les digo, hay que jugar con las temporalidades, hay que meterse a las temporalidades. Literal, a veces pienso que incluso es bueno tener las dos perspectivas, la perspectiva alcista y la bajista, porque se pueden operar las dos. Solo hay que saber en dónde y cómo tener la información correcta. Entonces, bueno, aquí yo tenía un punto en donde un order block, un punto de interés, una zona de oferta, como sea, que fue rota. Literal, yo tomé una pérdida ahí porque yo esperaba que el precio diera una entrada en venta. Incluso fíjense, esta vela de 4 horas como entró y yo pude tomar ventas ahí, pero el trade se me devolvió, se me fue al break-even. Veo que hace un rompimiento de la estructura, ¿ok? Es decir, como les estaba comentando ahora, y por eso hay que tener las dos perspectivas. Porque tengo este lower high, este lower low, daily, ¿ok? Este boss, tengo el punto de interés, la zona de entrada, lo que sea, como le quieran llamar. Yo voy a intentar vender ahí, sí o sí. ¿Por qué? Porque cumple con los requerimientos. Listo. El precio rompe la estructura, pero dentro de esta estructura bajista de temporalidad diaria, tenemos una estructura interna. Perdón. ¿Cuál es esa estructura interna? Tenemos aquí higher highs, higher lows. Es decir, tenemos una estructura interna como retroceso complejo. Como les dije anteriormente, fíjense cómo el precio puede llegar a rompernos estructura, intentar engañarnos, porque si se fijan, acá hay un bearish block, como lo quieran llamar, y no lo respeta para nada porque todavía estamos totalmente dentro de este movimiento. Es decir, todavía no era momento de la venta que se espera. Es decir, una venta a mediano o largo plazo. Porque estamos hablando de una estructura daily, una estructura de 4 horas y un impulso de esa caída dura aproximadamente 2 o 3 semanas. Depende del incremento de volumen que haya o de liquidez. Entonces, ¿qué pasa acá? Intentan romper la estructura, pero no. Terminan yendo a nuestra zona óptima. ¿Ok? Utilizando otros conceptos del lower time frame, pude tomar la entrada, que varios de mis amigos que aplican lo mismo que yo también la tomaron. Pero bueno, algunos nos fuimos a break-even, otros a stop loss, de repente otros no la tomaron y hubo un rompimiento. Ok, rompe, por eso tengo bullish boss, porque como les digo, esta estructura interna tiene un rompimiento aquí y ahora tenemos otro rompimiento aquí y ahora tenemos un higher low y un higher high de
una temporalidad de H4, una temporalidad daily. Entonces yo tenía pensado comprar en esta zona, esperar compras en esta zona, por aquí en esta zonita, ¿verdad? Sin ningún problema se puede tener esa perspectiva. Entonces, y sabía que el precio debe retroceder hasta esa zona, obviamente tiene que ser que puedo vender acá, ¿no? Todo este retroceso lo puedo vender. Si sé que ya va a volver a esa zona para yo, entre comillas, comenzar a comprar, se puede aprovechar ese movimiento. Pero como les digo, vuelvo y repito, hay que jugar con las temporalidades. Aquí estamos en H4. Entonces, lo único que tenemos aquí es este nuevo, entre comillas, higher low y este nuevo higher high. ¿Ok? Si nos vamos a una hora, entonces ahora vamos a repasar. Tenemos H4 alcista, alcista, entre comillas. Esperamos un escenario alcista en H4. ¿Okay? Ahora, en H1, acercamos al presente de ese momento. Ay. Al presente de ese momento. Y tenía lo siguiente. De nuevo, voy a ver estructura. Ya lo voy a poner de otro colorcito. Tengo un mínimo aquí que terminó rompiendo esto. Terminó creando el máximo acá, ¿verdad? Entonces se supone que en estas áreas el precio podría reaccionar a la alza, ¿cierto? Podría llegar y reaccionar a la alza, ¿verdad? Pero todavía no llega. ¿Sabes? Si todavía no llega, el precio literalmente puede hacer cosas para caer hasta ahí. Sí, sí me siguen, ¿no? Sí me están cogiendo la idea. Entonces tenemos H4 alcista, H1 alcista. H4 alcista, H1 alcista. H1 alcista. Vamos a ver 30 minutos. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no meto órdenes en H1. Yo, por ejemplo, meto órdenes en M1, en M3, en M5. Pueden utilizar M5, M15. Es lo que yo puedo recomendarles. Ok, vamos a ver 30 minutos. Y vamos a ver la estructura. Siempre, muchachos, siempre. Recuerden que tenemos H1 alcista, lo tenemos marcado con un círculo ahí abajo, en rojo. ¿Cómo meto mis órdenes en M1? Lo enseño en mi mentoría, bro. Tengo un máximo acá, un mínimo acá. O sea, tengo una estructura dentro de todo este impulso. Todo esto es un impulso. Todo esto. Todo esto es un impulso, muchachos. Todo eso en H4 es un impulso, en H1 es un impulso. Se dan cuenta, ¿no? En M15 y en M30 está pasando otras cosas. En M30 todavía lo tenía alcista. En el momento que M30 pasó de ser alcista
Fíjense, tenía mi último higher low y mi último higher high de 30 minutos, lo que les acabo de marcar ahí en círculos rojitos, ¿verdad? Ahora voy a cambiar de color para seguir la lectura. El literal es la clave. Ahora, el precio en esta zona hace el rompimiento de estructura y pasamos de estar alcistas a estar bajistas en un retroceso para que se suponía se dieran compras en H1 o en H4. Entonces tenemos H4 alcista, H1 alcista, M30 estaba alcista, pero se rompió. Y M15 está bajista. Cómo comenzamos a alinear las temporalidades. Ahora sé que en M15 puedo vender hasta el punto de compras de H1. ¿Me están entendiendo o no? Puedo vender en la temporalidad de M15 hasta la zona de compras de H1. Obviamente no tenía que ser con velas o mechas, también es válido. Puedes utilizar los dos. Yo utilizo las mechas, hermano. Pero es porque me he acostumbrado a ello. Si tú te acostumbras a utilizar solo los cuerpos, quédate ahí y refina eso. No es que un día vas a utilizar las mechas y otro día vas a utilizar los cuerpos. O sea, es lo que te podemos recomendar. Exacto, es cuestión de preferencia, como dice Raúl. Ok, entonces, en base a todo eso que tenía ahí, o sea, ya desglosando todo eso, luego, si me voy a 30 minutos en el presente, imaginando que estoy ahí justo ahora, tengo una estructura bajista. Tengo una estructura bajista. ¿Por qué? Porque simplemente esta zona, que debía ser una zona de compras, se rompe. Literalmente, esta zona debía ser una zona de compras. Crea un nuevo bajo, ¿ok? El precio no llega a puntos específicos en donde esperaba vender. Siempre espero los extremos, no llega, pero tiene una reacción. ¿Por qué? Porque hace un nuevo bajo más bajo. Pero como les digo, yo no puedo pensar que este es el que va a venir, o sea, que él va a venir de una vez, tocar y caer. No, debe hacer otro más bajo porque estamos en una temporalidad menor. Y puede que todo esto que está aquí sea una sola pata. ¿En dónde? En M30, digo en H1, en H4. Si nos vamos a H1, podemos notar que eso es una sola pata. ¿Ok? Obviamente, luego busqué mi zona de entrada, refiné mis entradas en lower time frame y por eso, muchachos, es que yo mi venta la cerré en una zona de compras, porque yo no sé si el mercado realmente ahí va a subir. Yo no puedo adivinar eso, no puedo pensar en eso. Yo simplemente trato de fluir con el precio, con la acción del precio. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer y es en lo que tratamos siempre de estar mejorando, que siempre hay que perfeccionar el ojo con lo que tiene que, a lo que se respecta con la estructura. De verdad, si se dedican a aprender la estructura de manera correcta y con la información correcta, el trading va a pasar a otro nivel para ustedes. 100%. Ya. Mostrándoles todo eso, voy a darle restablecer gráfico y voy a reproducir
La entrada, sinceramente, no la voy a explicar, pues ya ustedes entenderán. Pero el punto es que ahí tenemos un bearish block de 30 minutos y para los que operan con el 50%, la entrada también se les pudo haber dado. Ya se las voy a explicar. Otra cosa, yo gano 60%. Bueno, por ahí se me activó la orden. Obviamente fue una orden pendiente. Fueron 2.7 pips de stop loss. No agregué más órdenes, solo esa. Y pues nada, viéndolo como un bloque de orden común, si le sacan el 50% a esto, 50% a esto. No, un momento. Ok, se dan cuenta que y ya van a ver el potencial de igualmente este trade. Una entrada y hace más porque este es mi punto de entrada, ese es mi bloque de orden, no debe romperlo. Entonces ahí tiene que también entrar un poco lo que tiene que ver con la confianza y todo eso. Y para desarrollar la confianza únicamente les recomiendo tener un journal, guardar imágenes de antes y después de sus trades para poder corregir errores en un futuro y poder ver cuáles son sus mejores escenarios. Es una recomendación y es lo que realmente le digo a mis alumnos que hagan. Si es solamente de mí, bueno, ¿sí o no? Entonces, yo tenía mis pero yo no voy a invertir dinero en la compra porque ya le metí dinero a la venta, no quería seguir operando, estoy haciendo otras cosas, entonces simplemente cerré mi trade aquí y dejé correr hasta mínimos daily y mínimos de H4. Pero fíjense, ese trade 1.30 y con una entrada común, utilizando un order block y utilizando el 50%, solamente aplicando la estructura de manera correcta. Entonces, bueno, hasta aquí llega mi parte de la sesión. Espero les haya gustado. Sé que les va a funcionar y les va a ayudar muchísimo ahora sobre cómo ver la estructura y todo eso. Los voy a dejar con Raúl. Hermano, ¿estás ahí? Sí, lo subiremos a YouTube. Vamos a ver si esta semana hacemos otro Zoom o la semana que viene y les enseño a cómo utilizar Notion bien. Y si no, pues descárguenla, se llama Notion, la aplicación que yo utilizo para hacer mi bitácora. Ok, bueno, voy a dejar de compartir y le enciendo el micrófono a Raúl. Bro, ya lo puedes prender. ¿Te hago hospedador? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, sí está bien. Confírmame si los demás me escuchan ahí y si están viendo mi pantalla, por favor. A ver. Que no me deja ver el chat, pero ok, ya. Sí, se escuchan, listo. Perfecto. Bueno, todo lo que habló Álvaro, yo lo voy a resumir en mi forma de cómo yo veo el mercado. Obviamente tenemos el mismo conocimiento, pero ya cada quien le va poniendo su propio toque personal de cómo ve el mercado, cómo puede aprovechar las oportunidades. Y van a darse cuenta que una vez la estructura está clara, por lo menos desde la parte más básica de ella, se le puede sacar bastante provecho, sea que compren, sea que vendan en una semana en curso. Creo que aquí la mayoría
son intradía, o no sé si alguien acá hace swing, pero creo que la mayoría de traders por lo general hacen un intradía muy poco, y creo que nadie hace entradas por posición, que son entradas a meses o semanas. Los que hacen swing, fabuloso. Yo soy más como un intra swing. No uso muchas operaciones por semana, y a veces pienso que va a ser un intradía y termina siendo un swing. Entonces, eso ya depende de cada quien, cada estilo. Pero quiero mostrarles en mi caso personal el acercamiento que hago al precio desde una temporalidad mensual para abajo, una a una, y cómo es que yo lo interpreto. Entonces, voy a usar el par Euro-Yen, que es uno de los pares que a mí me gusta mucho. Es un par que nos dio un buen ratio riesgo-beneficio la semana pasada. Yo personalmente cerré con un 1.44, alcanzó a dar un 1.63, arriesgando solo 4 pips. No voy a explicar esa entrada como tal, porque tomaría más tiempo y no quiero prolongarlo mucho, pero sí quiero hacer una proyección ahorita vigente de lo que tenemos para por lo menos lo que resta de semana, o lo que se viene ya para la otra. ¿Listo? Entonces, desde una perspectiva mensual, muchos se acostumbran a ver todo lo que el precio viene haciendo desde 1965 para adelante. Y en teoría eso es bueno entenderlo, que ha hecho en el pasado, que cada movimiento tiene un porqué. Pero a mí personalmente me gusta centrarme en lo más cercano, en lo más reciente. Sí, digamos que tenemos un movimiento al alza después de que el precio rompe acá estructuras a nivel general, rompió totalmente la estructura y se ha venido comportando haciendo un mínimo, máximo más alto. Luego tenemos un mínimo cada vez más alto, pero está en formación o en proceso ese máximo más alto. Que vaya a suceder o no, no lo sé. Eso lo veremos con el tiempo, pero digamos que no es algo en lo que nos debería preocupar de momento. Entonces, si yo me enfoco en una temporalidad mensual para ver todo el panorama y mirar un rango amplio, supongamos de que estoy entre este último rango, de este punto más bajo a este punto más alto, y en ese momento está haciendo algo como lo que Álvaro estaba enseñando del retroceso complejo a nivel mensual. Estoy hablando acá de más o menos unos 5.238 pips de rango. Y si les soy sincero, yo no voy a esperar 5 años, los años que sea, para poder tomar un trade en Euro-Yen. Creo que ninguno acá. Entonces, a mí me gusta enfocarme en lo más reciente que ha hecho el precio. Vamos a ver básicamente los últimos meses de esa temporalidad, y viendo el último movimiento, entendiendo que a nivel general estamos al alza, podemos ver que cuando el precio hace este movimiento, esta sucesión de máximos y mínimos cada vez más bajos, aquí sucede una ruptura de esta sucesión o de esta secuencia. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque quiere decir que tenemos un movimiento fuerte que nos puede dar un indicio de que el precio siga subiendo. Entonces, desde la temporalidad mensual, a mí me gusta señalar mi último movimiento, mi último impulso, tanto desde el punto más bajo, lo que llaman el lower high, y el higher high, el punto mínimo o máximo en español. Y en base a ese rango, yo ya puedo decir que reduje esos 5.000 y pico de pips que tengo en una temporalidad mensual a tan solo un poco más de 1.000 y pico de pips. Obviamente ese rango a mí no me sirve todavía para mi estilo operativa, y necesito ir desglosando lo que los demás gráficos me dicen. Pero aquí en estos momentos mensual, sé que tengo un rango, estoy ante un impulso alcista, una pierna clara alcista, y lo que viene haciendo los últimos 2, 3 meses es una corrección, pues, de todo este movimiento que hizo. De aquí voy a bajar a semanal, y en la temporalidad semanal me gusta ver la fractalidad dentro de ese impulso. Todo esto es una pierna o una pata mensual, y dentro de esa pata mensual tenemos dos impulsos que a la final rompieron estructura acá a la izquierda. Tenemos desde este mínimo hasta este máximo retroceso notable, la curva notoria, y tenemos un nuevo movimiento alcista, un nuevo máximo que rompe también estructura. Por lo tanto, desde la temporalidad semanal, mi objetivo es reducir ese amplio rango que tengo desde mensual, recortarlo un poco más para entender qué es lo que está haciendo el precio. Si yo no entiendo qué es lo que está haciendo el precio, es muy, muy complejo decir voy a tomar una compra o una venta el día de hoy o durante esta semana. Necesito entenderlo. Ahora,
Se viene un tercer impulso, posiblemente, posiblemente no. Eso es especulativo y cada quien tiene la facilidad de hacerlo, especularlo, pero vamos trabajando con lo que tenemos. Me gusta mantenerlo muy simple sin anticiparme a los movimientos próximos, sí, claro, o sea, por lo que tenemos en conocimiento, creo que aquí hay varios que están avanzados, pueden decir que eso es un retroceso, se prepara el nuevo impulso, y de momento pues así también lo veo yo. Pero, ¿qué tengo yo para esta semana? ¿Qué tengo yo para trabajar? ¿Qué es lo que verdaderamente interesa? En el último movimiento semanal que va de este mínimo a este máximo, este higher low y este higher high, tenemos que después de esto el precio está haciendo ese retroceso complejo que hablaba Álvaro ahorita más antes. Ese retroceso complejo llegaba a una zona importante que yo quería señalar o había señalado dentro de mis análisis desde hace varios días. La semana pasada tomamos una venta desde por acá arriba, creo que fue por ahí, y nos fuimos prácticamente en toda esta caída, donde el precio pues ya nos define prácticamente qué es lo que está haciendo en temporalidades menores. Entonces, dentro de este rango yo sé que estoy ante un impulso semanal, una pierna semanal alcista, pero que estaba trabajando en base a una corrección. Entonces, en mensual estoy completamente alcista, en semanal o weekly estoy alcista, pero todavía, digamos que no tengo confirmación de que esto ya es el inicio de la siguiente pierna. Yo, de hecho, la semana pasada pensaba que desde aquí ya estaba iniciando ese movimiento, pero el precio a la final hace lo que más le conviene por los mismos objetivos que tiene imbalances que está hablando o que habló Álvaro un poco más temprano, ¿no? Entonces teníamos una zona de posible llegada, posible interés, donde el precio tenía que haber llegado. Exacto. Entonces esta zona como tal me interesa bastante, pero es una zona, la verdad, bastante amplia, porque para yo trabajar con una zona que abarca alrededor de casi 170 pips, pues no es como un interés para nosotros hoy en día y sobre todo con el stop que usamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, les dijera aquí, para los que hacen swing, pueden tomar una compra en este bullish block que tenemos acá y el stop loss por acá abajo, entonces sería un stop de casi 200 pips y eso es una locura, ¿sí? Y conozco gente que sí lo hace, gente que hace swing, de entra por ahí arriba y espera que se vaya y puede que el precio los amague un poco de flotante hasta que sale, pero es demasiado stop loss para nosotros. Creo que nuestro lema hoy en día es, sea swing, intradía, lo que sea que no sea, uno debe entrar como un scalper, uno debe entrar de la manera más fina posible porque para eso están las temporalidades menores. ¿Listo? Entonces, aquí teníamos o tenemos una zona de interés que el precio ya nos dio, nos mostró sensibilidad de un rechazo, pero vemos obviamente la corrección todavía bajista. Noten la diferencia siempre entre el impulso y el retroceso. El impulso siempre es más pronunciado, es más fuerte que el mismo retroceso. Entonces aquí yo puedo especular o ver que el precio está cayendo, que posiblemente le falte un poco más de caída y más abajo, dentro de una zona de interés más refinada, podríamos buscar ya una compra definitiva. Eso para semana. Bajándonos la temporalidad diaria y enfocándonos en los últimos movimientos que va haciendo el precio para irnos adaptando y a las reacciones que él va haciendo. No dejo obviamente a un lado que tengo mi rango semanal, pero también veo que cuando el precio llega a esa parte superior, cuando ya finaliza ese impulso, el precio me venía haciendo una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos. En ese momento, semanas después, días después, después de estos equal lows, el precio decide romper completamente la estructura en diario y por ende este par pasó de estar alcista a bajista. Esa ruptura fue el 16 de septiembre, ya hace 2 meses como tal que se nos puso en bajista este par. Obviamente ha tenido que hacer las correcciones, por eso es que en las temporalidades pequeñas se ven cambios alcistas, bajistas y se le puede tomar provecho a ambos movimientos. Entonces, ¿cuál era el rango hasta la semana pasada en la que trabajamos? Trabajamos desde este mínimo a este máximo, que era nuestra pierna o pata marcada desde la semana pasada. Pero en estos momentos, proyectando un análisis para lo que se viene esta semana, podemos resaltar que de este máximo de acá, lo voy a cambiar para entender que esto es diario,
tengo mi actual rango o impulso a trabajar, mi actual pata. Ya no tengo que trabajar una pierna demasiado amplia como lo era esta semanal, que era más o menos unos 774 pips. Ahora mi área donde yo voy a enfocar mi mirada va a ser en un rango casi de 300 pips, un poquito más, que va a ser desde este máximo diario hasta este mínimo diario. Esa es mi pierna por estructura. Simplemente es ver que el precio va haciendo esa sucesión, que no la va a hacer tan perfecta por obvias razones, pero que nosotros podemos interpretar cada vez que hay una ruptura. Alguien por ahí decía, pues que la ruptura puede ser con mecha, con cuerpo. Bueno, eso ya es a preferencias. Yo personalmente prefiero y me gusta más cuando el precio rompe estructura con cuerpos. Me da un poco más de credibilidad por el solo hecho de que los cuerpos de velas son los movimientos marcados institucionales, ¿no? Las mechas son algunos de los movimientos de los brokers y pueden interpretarse como quizás una ruptura anticipada, pero a veces pueden ser engañosos. Entonces, a lo que ustedes estén acostumbrados, desde que les dé o les funcione, pueden interpretar rompimientos de estructura con mechas, con cuerpo, como quieran hacerlo. Lo importante es entender qué es lo que el precio me está haciendo. ¿Me está haciendo máximos o mínimos cada vez más bajos o me está haciendo máximos o mínimos cada vez más altos? En este caso, en Euroyen lo escogí porque es un par que está mostrando una estructura básicamente limpia, no está tan engorroso como los pares que tienen dólar en estos momentos por obvias razones de las elecciones. Entonces, es un par que se puede brindar o se puede dar una buena opción de operarlo durante lo que resta de semana. ¿Qué tenemos desde este punto? El precio llega a nuestra zona de interés semanal, que es esa zona amarilla, tiene una reacción muy puntual en un punto específico, valga la redundancia, pero a mí me gusta una zona un poco más abajo. Quiero señalar esta zonita de esta temporalidad. Voy a marcarlo como un bloque diario. ¿Listo? Entonces esta zonita de acá, este bullish block que ustedes ven acá, que se ve chiquito, pero realmente es una zona, es un bloque que se encuentra dentro de una zona de interés para refinar. Me gusta y ver lo que caiga hacia allá, pero antes de eso, todo impulso requiere una corrección. Entonces tenemos un movimiento pronunciado. ¿Corriges tu humilde opinión, Shango? ¿Cuál es tu humilde opinión, Pa? A ver. Ok, que la compra a la vez es 121.00. Bueno, vamos a ver eso. Entonces, para mí esta zona de acá abajo extrema me gusta bastante. Es una zona la cual no voy a especificar porque el tema hoy es estructura, pero es una zona muy chévere donde buscaríamos quizás unas confirmaciones de compras a futuro. En estos momentos lo que el precio está haciendo y esta reacción la hizo en una zona, en un punto muy, muy interesante, que eso ya lo hablamos luego, pero eso es lo que hizo que el precio reaccionara y en estos momentos, pues, ¿qué es lo que vemos que está queriendo hacer? Una corrección compleja, ¿sí? Un retroceso complejo, llámelo como lo llamen, hasta una zona extrema, que era lo que hablaba Álvaro, las zonas extremas, ¿no? Ustedes lanzan un Fibonacci, a mí tampoco me gustan los niveles típicos 38, 61, esos niveles para mí no son pues niveles que en algunos casos puede darles resultados, pero la gran mayoría de nosotros, el precio puede ir a tocarlos, darles un contentillo y luego los vuela. Como lo explicaba Álvaro, siempre generalmente van a querer crear liquidez tras máximos o mínimos iguales y eso es más una señal como que los van a volar. Por eso es que no nos gustan esos movimientos. Normalmente buscamos por encima del 79 al 100. Puede ser un poquito más abajo, pero lo importante es entender que el precio va a buscar unos objetivos, unas zonas de interés muy puntuales, donde va a querer equilibrar quizás los movimientos ineficientes. Un mercado saludable, y lo hago así rápidamente, es una estructura pronunciada entre sucesión de máximos y mínimos muy bien notados, pero cuando hay alteraciones, me refiero a cuando hay movimientos, la verdad, bastante fuertes que alteran las famosas envolventes en el mundo retail o movimientos muy bien pronunciados. Esos movimientos como tal no son una señal de una
estructura saludable, ¿no? Entonces, eso pues obviamente es algo que nosotros tratamos de mirar, tratamos de enfocar nuestra mirada a dónde es que tiene que hacer rebalanceos y dónde tiene que llegar para pues obviamente darnos una mayor o mejor entrada. Solo por verlo así a simple vista, voy a mirar una zona como este bearish block que tengo por acá, una zona que se ve bien, igual ya lo vamos a desglosar un poco en la temporalidad más pequeña, pero debería, en cuanto a esta reacción, el precio subir a corregir, bien sea este bloque, bien sea un poco más arriba, eso ya depende, somos reactivos, no lo voy a dar más en detalle, pero más o menos hacia esos extremos, y de ahí procurar buscar una venta, es muy posible que pase hasta esta zona, y ya aquí posiblemente si suceda un movimiento alcista más fuerte. Posiblemente es la palabra clave. Yo no puedo asegurarlo, porque qué tal que el precio siga cayendo. Hay más zonas de interés hacia abajo que también he estado analizando, pero trabajamos con el último rango a ver qué tenemos. Entonces, desde este máximo a este mínimo es básicamente mi rango a trabajar. Los OBs los puedes tomar con mechas, ¿sí? O los puedes tomar con cuerpos. Personalmente, hay una razón puntual por las que se toman con mechas y es porque pues en temporalidades más pequeñas toda esta zona me abarca unos bloques más pequeños. Ya los vamos a ver, por eso es que lo tomo como esto. Aparte que su cuerpito como tal es bien chiquito, entonces trato de tomarlo con mecha cuando es un cuerpo no tan grande, porque dentro de esa zona ya cuando refinemos va a haber una zona un poco más notoria en cuanto a bloques, ¿no? Básicamente es eso. Lo que sí sé es que voy a trabajar dentro de esta zona y necesito saber qué más me está dando la temporalidad pequeña. Y es cuando se vuelve complejo la cosa, sobre todo con los últimos movimientos que ha hecho el precio, pero yo tengo que tener claro lo siguiente. Yo estoy buscando que ya sé que en diario estoy ante una tendencia, una estructura bajista, por el solo hecho de que semanal me hizo un impulso alcista y requiere esa corrección. ¿Sí? Extremos. Creo que lo enfatizó mucho Álvaro la clase pasada y está. Extremos. Es algo por la cual el precio va siempre ahí. Yo lo explicaba en un webinar que di con mi empresa y es básicamente porque dentro de esos extremos hay muchos intereses monetarios que a los bancos no les conviene que fluyan o se expanda el precio sin antes liberarlos, ¿no? ¿Por qué seleccionas ese OV en lugar del anterior, que es más alto y es de mayor tamaño? La razón es porque para mí este bloque como tal, este primero puede ser una zona de reacción, pero aquí este de acá, y ya lo vamos a ver en temporalidad pequeña, para mí ya lo tocó. Ahora, no quiere decir que el precio no suba hasta allá y reaccione. Lo puede hacer, pero siéndolo desde un sentido o poniéndolo desde una lógica, a medida que el precio suba, lo primero con lo que se va a estrellar es con esto. Y claramente yo lo voy a monitorear en temporalidades pequeñas para decidir si voy a tomar un trade ahí, si es competente ese bloque o si más bien lo espero en el de arriba. Entonces trato de buscar lo más reciente, lo más cercano a suceder y de ahí partimos a reaccionar cuando el precio llegue a esas zonas. Igual lo vamos a refinar, ya ahorita voy a bajar a 4 horas para que miremos esa zona que acabo de marcar, sin dejar a un lado que tengo mi rango a trabajar, ¿no? Mi estructura. Entonces aquí ya se pone más interesante, aquí ya me da un poco más exacto, el 90 de FIBO, posiblemente hasta allá llegue. Entonces, ¿qué sucede acá? Ya en 4 horas, ese bloque como tal diario no me da tanta credibilidad como de pronto este bloque de acá arriba. Este bloque de acá chiquitico se vuelve también una zona de interés para mí. Esta zona de acá o esta zona de acá diaria. Este bloque de intermedio puede ser una zona de reacción y lo voy a refinar un poco porque toda esta es la zona diaria que delineé ahorita. Yo voy a marcar este bloque lo más extremo posible. Puedo ser este de acá, como puede ser uno más abajo. En un segundo lo marco. Listo. Y acá arriba tenemos esta otra zona.
que es el bloque verdadero. Ahora, este bloque es pequeño y me gusta marcarlo todo completo para refinarlo ahorita en la temporalidad más pequeña, ya que pues nótese lo siguiente, en eurodólar, que fue el ejemplo que Álvaro les dio la vez pasada, ahorita, el par teníamos un bloque H4, que ese par lo estábamos buscando en conjunto, el precio llega a ese bloque H4, pero lo supera por un poco, ¿sí? Y obviamente sí, iba a ir a liquidar órdenes, pero en ocasiones pasa de que estas mechas contienen bloques en temporalidad pequeñas. Entonces ahí lo que nosotros buscamos es marcar una zona grande sin importar, o sea, no vamos a usar estos pips de stop a la final. O sea, yo puedo marcar toda esa zona, pero yo no voy a usar 32 pips de stop. Yo lo voy refinando en la temporalidad pequeña, pero me gusta marcar el bloque. Si tengo mechas por ahí, las resalto, las marco, las pongo ahí y ya en la temporalidad pequeña pues lo vamos refinando hasta llegar al punto específico donde queremos llegar. ¿Sí? ¿Qué me dicen ahí en el chat? Allí coincide con los cuerpos de velas de tu izquierda. Buena zona. Sí, correcto. Entonces, esa zona de arriba me gusta mucho, pero no debo, en mi caso personal, yo no, o sea, ustedes pueden, que era lo que hablaba Álvaro del que inicia y rompe estructura, movimiento. Este tipo de acá fue el que inició el movimiento, ¿sí? Todo este movimiento. Pero no hay que desmeritar que estos de acá fueron los que en realidad rompieron la estructura. Entonces el precio, como puede llegar hasta arriba, puede que no llegue y caiga. Para mí eso es muy importante señalarlo. Toda esta zona diaria, filtrándola, como ustedes de pronto ya entenderán, podría darles una muy buena reacción. Entonces yo trato de tener opciones, no muchas, pero sí tenerlas por en caso tal de que el precio no llegue a la zona extrema que yo busco, pueda de pronto aprovechar esta área. Pero más que todo lo que me da o lo que me gusta de esta zona es que fue el último que hizo que se rompiera la estructura. Entonces esa ruptura no hay que echarla en saco roto, no hay que menospreciarla. Ahí puede haber algo interesante en esa zona. Aquí hay otro bloque que también quiero resaltar dentro de esa zona y ya solo es cuestión de monitorear en cuestión de temporalidades pequeñas qué más hay o qué más nos da el precio. ¿Sí? Ahora, si yo me bajo perdón, antes de bajar a una hora, si yo me bajo acá y estoy en 4 horas, de momento el precio me ha hecho algo como esto. Sucesión de máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, cada vez más bajos, pero de momento en H4, para llegar a esta zona o a esta zona, el precio no me ha hecho una ruptura de mi gusto. Para los que consideran las mechas como ruptura estructural, esto ya es un boss. ¿Sí? Y como les digo, eso ya es preferencias de cada quien. Es un boss en H4 por mecha. A mí todavía esto no me convence por mecha, ¿sí? Pero los que operan con esto pueden decir, o se pudo haber dicho que aquí hizo una ruptura, liberó o neutralizó esos equal highs, aquí cayó, reaccionó a un bloque y está en ese proceso de llegar hasta allá, ¿sí? Ahora, bajándome a una hora, en una hora ya veo algo un poco más evidente o más claro. Básicamente la ruptura como tal en una hora sí se muestra con cuerpo, ¿sí? En H4 aún no, pero en H1 como tal se muestra cuerpo, pudo haber sido válido y de hecho lo es, porque por algo fue la reacción sobre esta área de acá y es que el precio está subiendo. Entonces, ¿cómo yo me aproximo a este precio o a este par como tal? Pues yo espero las ventas allá arriba, ¿sí? Acá o acá. Me gustaría ver lo que suba, caiga o que suba y luego caiga hasta mi zona de interés que les tengo marcada en temporalidad mayor. Pero si el precio va a subir hasta allá, ¿por qué no montarme, ¿sí? En la posibilidad de comprar hasta esa zona siempre y cuando el precio me dé, obviamente, señales muy claras de hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo hubiera visto esto ayer, me hubiera podido montar desde acá, teniendo en cuenta que en las mechas también hay bloques en temporalidades pequeñas, el precio bien reacciona y puedo estar dentro de este trade desde prácticamente, esto fue desde esta madrugada en Londres, ¿sí? Pero ya en estos momentos, para comprar, yo necesito que el precio me confirme, que rompa y me deje un nuevo fractal para buscar un retroceso y luego llegar a esta zona.
Si el precio me hace eso, podría buscar una compra hasta mis zonas de interés. Si no lo hace y sigue derecho, pues esperaría dentro de esas zonas confirmaciones para poder vender, bien sea desde el punto que rompió estructura o desde el extremo, que me encantaría verlo por ahí arriba, porque entre más extremo lo cojamos, pues obviamente la caída va a ser un poco más enriquecedora, ¿no? Eso es lo que veo para EuroYen, es una forma en la que yo interpreto el gráfico desde mensual. Aquí lo hice hasta una hora, pero obviamente nosotros bajamos hasta un minuto, donde ya obviamente desglosamos la estructura. En 15 minutos a veces tenemos un poco más de información, pero sí tengo claro lo siguiente, y es que estoy ante un retroceso, una corrección diaria para luego caer, generar el nuevo impulso hacia abajo y de ahí pues nuevamente el movimiento. Entonces, un consejo último, así para concluirlo, es las temporalidades de una hora para abajo pueden ser sus peores enemigos si no entienden lo que está pasando en la temporalidad mayor. Si entienden lo que está pasando en la temporalidad mayor, entonces esta temporalidad, aun cuando les hagan movimientos en falso, como ahorita mostró Álvaro con eurodólar, que les rompe estructura y los engaña, ya ustedes no caen en ese jueguito, que básicamente entienden cuál es el recorrido que el precio tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, bueno, así prácticamente es como ustedes pueden interpretar la estructura, es mi forma de verlo. Como les digo, ya se han dado cuenta, Álvaro tiene su estilo, yo tengo el mío, pero a la final buscamos mismas zonas de interés, buscamos mismas confirmaciones y a la final la dirección siempre viene siendo la misma, por como lo vemos, ¿sí? Entonces, traten de tener eso, reduzcan el rango en el que van a trabajar. No se pongan a mirar, que es algo que yo le hablo mucho a mis alumnos, no miren tanto hacia allá, porque sí, yo sé que la perspectiva macro ya la estamos viendo, pero no tan allá. Mucha gente se enfoca a ver qué pasó por allá en los 80, en los 90, en el 2008. O sea, busquemos lo más reciente, porque al final los bancos se mueven bajo contratos trimestrales. Y eso es muy importante entenderlo, que prácticamente cada 3 meses pueden haber cambios, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos adaptando a eso sin necesidad de estresarnos por qué pasó tan allá atrás, cuando puedo trabajar en un rango pequeño que me va a dar muy buenos pips. Si yo estuviera en una compra de acá abajo hasta la zona de arriba, estoy yendo, solo por esta primera zona que les marco, estoy yendo por 137 pips. Creo que eso para mí es más que suficiente en una semana. Para mí, 100 pips a la semana me dan muchísimo más, inclusive a veces 50 pips, es muy alcanzable, y a querer hacerme 1000 o 500 pips en una semana cuando no es necesario. Ustedes saben operar, si tienen bajos riesgos, pueden utilizar un poco más de lotaje y no necesitan un recorrido tan largo. Esa es la ventaja de utilizar poco stop loss. Así sean cuentas chiquitas. ¿Hay alguna hora específica dentro de la sesión de New York que sea tu preferencia para realizar entradas a los pares con dólares? Yo prefiero entre lo que es el premercado, 7 de la mañana, Nueva York, y más o menos hasta el mediodía hay posibilidades de buscar trades. Ya después de eso, para Forex, no lo recomiendo. Para futuros sí hay un horario de tarde, pero eso ya es otro tema. Ahorita no sé si vas a hablar de eso, bueno, pronunciarlo, pero para futuros se podría en las tardes, un mercado diferente, pero para Forex yo recomiendo máximo hasta el mediodía, 11 de la mañana hora Nueva York. Es como el horario ideal. ¿Listo? Y Londres, desde las 2 de la mañana Nueva York, pero hasta las 5, 5 y media de la mañana es lo que es el horario bueno, pero no hay que desmeritar que Londres se fusiona con Nueva York y a veces pares europeos pues dan entradas en Londres, en Nueva York, pero pues si ustedes solo van a operar a Londres, procuren buscar más o menos de 2 a 5 de la mañana, 5 y media, hora Nueva York, las entradas. Es como estadísticamente, en base al backtesting que hemos hecho, las horas más indicadas. Raúl, pero es que a veces se me dan fuera de la sesión. Sí, hay ocasiones porque el precio no es cuadriculado, o sea, no podemos obligarnos a pensar que es que el precio sí o sí tiene que hacerlo en esa hora específica y se va a sentar el que sea a inyectar dinero en esa hora puntual. O sea,
eso a veces varía, pero la mayoría de veces está dentro de ese horario. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, Alvarín, eso es lo mío. No sé si quieras decir algo más. Sí, claro, bro. Sí, si quieres, déjame compartir la pantalla. Dale. Ya, un momento. Ok, listo. Un momento. Tico. Listo. Listo, pueden ver mi pantalla. Sí. Por favor, confirmen si pueden ver la pantalla. Ok, lo último que queríamos informarles es que pues nosotros vamos a hacer un campamento como un entrenamiento de trading. Va a estar bastante interesante. Va a ser para finales de este mes. No tenemos todavía fecha específica, puede ser para el primero del mes que viene, para la primera semana del mes que viene o para finales de este mes. Pero simplemente les quería compartir como la información de todos los beneficios que pueden tener las personas que entren a este bootcamp, a este entrenamiento que la verdad va a estar bastante interesante, va a estar bastante completo, va a tener acompañamiento, va a tener un montón de cosas y un montón de beneficios a un precio bastante accesible y pues la verdad es que van a tener un acompañamiento que realmente tiene un valor mucho más alto de lo que nosotros estamos poniendo esto como tal. Yo personalmente he invertido más de 3.000, 4.000 euros en educación para saber lo que hoy en día sé. Entonces, pues sabemos perfectamente que no todo el mundo tiene de repente esa cantidad de dinero para poder pagar una buena educación. Y sin embargo, hay personas que la tienen, pero de repente entran a mentorías en donde no tienen un acompañamiento correcto, porque de repente a mí me pasó, a Raúl le pasó, y pues nada, la idea es que las personas que quieran comenzar a operar de la manera en que nosotros lo estamos haciendo, lo hagan de manera correcta. Y pues nada, simplemente les quería comentar que este bootcamp, los beneficios de este bootcamp van a ser que pues las clases van a ser grupales, va a ser un fin de semana donde literalmente solo van a ser 5 cupos, ojo con eso, solamente van a ser 5 cupos. ¿Por qué? Porque la verdad no tenemos capacidad para más personas, no podemos dedicarle tanto tiempo a más personas porque ya con 5 personas es bastante tiempo que dedicarle, y si abrimos 10 cupos, 15 cupos, la verdad es que no se le dedica el tiempo correcto a la persona o a las personas. Entonces, las clases van a ser un fin de semana, sábado y domingo, van a ser aproximadamente 6 horas de clase cada día. Obviamente, para ingresar a la mentoría hay requisitos, no cualquier persona puede ingresar porque no puede ser una persona que no sepa
por lo menos conceptos intermedio o medio avanzado ya, pues debido a que nosotros acá nos estaríamos enfocando en enseñarles a ustedes una estrategia ya refinando conceptos, ¿sí? Conceptos ya que son avanzados, por lo tanto no puede entrar una persona que solo sepa Forex básico o que venga solamente de soportes y resistencias. La verdad no podría entrar a la mentoría porque tendríamos que perder mucho más tiempo enseñándole a la persona un montón de cosas que ya otras personas saben. Entonces, pues nada, aquí lo que estamos haciendo es una especie de acompañamiento para las personas que quieren como refinar lo que ya saben o aprender lo que nosotros ahora manejamos. Y pues nada, van a tener también sesiones uno a uno que pueden programarse con tiempo. El precio van a ser 600 euros. Se puede pagar en dos partes, pueden apartar el cupo, puede pagarse en fracciones, porque igual de todas formas son solo 5 cupos. Otra cosita, acceso de por vida al canal a un canal de proyecciones en donde Raúl y yo vamos a estar enviando material de apoyo como PDFs, mostrando y enseñando nuestros trades. Bueno, yo personalmente me gusta mucho enviar PDFs. A Raúl le gusta enviar videos explicando su operativa o explicando de repente análisis o proyecciones. Van a tener acceso a ese canal de por vida hasta el momento que de repente ya comiencen a hacerlo ustedes solos. Van a tener el acompañamiento personal. Obviamente pueden escribirnos, pueden llamarnos o preguntarnos cualquier duda o pregunta que tengan con respecto a lo que van a ir estando aprendiendo, y van a tener sesiones de retroalimentación. Las clases no pueden ser grabadas. La persona tiene que tener la cámara encendida, y el motivo por lo que las clases no pueden ser grabadas, creo que todos los que están aquí saben el por qué. Es para que no simplemente no se filtre información, que siempre hay alguna persona que pues intenta grabar o algo así. Entonces no, la idea no es esa. La idea es que la persona aprenda a operar, y si algún día quiere vender contenido, pues que cree su propio contenido, que que se convierta en una persona rentable y que comience a enseñar con su propio contenido. Entonces, por eso no permitimos que las personas graben las sesiones. Yo sé que muchos dirán, ok, pero si no grabo las sesiones, ¿cómo hago para retroalimentarme? Para eso van a ser las sesiones de retroalimentación, que van a ser una vez a la semana. Son sesiones en donde prácticamente Raúl y yo nos conectamos a analizar el mercado, a compartir información o retroalimentar y volver a compartir de repente cada día un poco más sobre los mismos conceptos que les vamos a enseñar. ¿Cuáles son esos conceptos que vamos a enseñar? Es importante recalcar que todo esto es lo que realmente vamos a enseñar. Nosotros hoy y en las clases gratuitas solamente hablamos un poco sobre estructura avanzada y un poco sobre Smart Money. Esto tiene mucha información. Solamente esta parte que tenemos acá, estamos hablando de mucha, pero mucha información de valor que tenemos nada más en estos dos puntos de temas que vamos a tocar en la mentoría. Vamos a hablar sobre Smart Money Concepts, estructura avanzada, tipos de estructura, tipos de esquemas estructurales para compra o para venta. Les vamos a explicar cómo funciona la esquemática de Wyckoff, aunque generalmente nos basamos más que todo en la estructura, pero sabemos cómo funciona y lo vamos a compartir. Vamos a enseñar los tipos de imbalances que utilizamos, los tipos de ineficiencias que utilizamos para entrar en el mercado. Vamos a enseñarles a hacer coberturas, que es literalmente cómo saber para comprar y vender al mismo tiempo, literal, en estructuras diferentes, o jugar
con las estructuras mayores y menores, horarios específicos de liquidez, manejo de posiciones, psicotrading, oferta y demanda, que también es un tema súper interesante y que hoy en día hace gran parte de mi operativa y sé que hace gran parte de la operativa de Raúl, porque como anteriormente le venimos diciendo, nosotros trabajamos de la misma manera, solo que cada quien desarrolla un estilo. Eso es todo. Lower time frame confirmaciones vienen siendo las confirmaciones de 1 minuto, esquemas de confirmaciones de 1 minuto, para entradas, esquemas de confirmaciones en 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eso lo vamos a estar enseñando constantemente porque no hay un solo esquema, hay muchísimos esquemas y por eso van a tener acceso al canal privado de proyecciones, justamente para tener ese beneficio de siempre estar viendo cómo nosotros vamos evolucionando con respecto a los trades que van surgiendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a conseguir el mismo patrón, ¿ok? Yo les puedo enseñar hoy en día, un patrón en M1 y ese mismo patrón no se va a dar mañana y pasado mañana y pasado mañana. A eso me refiero. Diferentes tipos de entradas, porque literalmente sabemos y conocemos diferentes maneras de entrar, diferentes maneras de obtener riesgo-beneficio, o sea, me refiero a la cantidad de beneficio, obviamente. Es decir, podemos tomar entradas en 15 minutos, podemos tomar entradas en 5 minutos, podemos tomar entradas en 30 minutos, podemos tomar entradas en 1 minuto. Todo eso lo vamos a compartir. Aparte de todo eso, quería recalcar que no solamente nos vamos a enfocar en Forex. El compañero Raúl se dedica también a operar futuros. Por lo tanto, él también va a enseñar sobre cómo operar futuros aplicando estos mismos conceptos para que obviamente también se den cuenta que esto se aplica para todo, para cualquier mercado. Solo que él sí se dedica a operar futuros. Aparte para continuar, diferentes tipos de entrada, reporte COT, que ya ahí eso lo va a enseñar Raúl. Obviamente todo eso nos lo vamos a compartir entre él y yo y vamos a enseñarles entre los dos todos estos conceptos. Van a tener el acompañamiento de los dos y el asesoramiento de los dos. También van a aprender a manejar una plataforma que se utiliza específicamente para operar futuros y tenemos un plus. En este caso tenemos un plus súper brutal. Sé que va a ser súper brutal porque vamos a ayudar a las 5 personas a que obtengan una cuenta de fondeo propia. Puede ser tanto para futuros como para Forex, para que puedan obtener una cuenta fondeada por 25,000, 50,000 o 100,000 dólares y que puedan trabajar con una empresa segura que les va a dar capital en base a su rentabilidad. Van a tener el asesoramiento correcto para poder de repente aprobar la cuenta y les vamos a explicar cómo manejar dicha cuenta y pues nada. Yo creo que eso es todo por hoy. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, duda o inquietud. Por acá voy a dejar el Instagram de Raúl, el mío, por si tienen alguna pregunta, duda o inquietud sobre la mentoría, sobre lo que estamos hablando en este momento, sobre los temas que tocamos hoy. ¿Qué les pareció la clase? ¿Qué les pareció lo que les compartió Raúl? El desglose del trade de euro-dólar que les mostré también. Cuéntenme o cuéntenos qué les pareció. ¿Cómo se paga? ¿Qué valor tiene? El valor es de 600 euros, ahí está. Como les dije, se puede pagar en 2 o 3 partes. Obviamente que sea con tiempo.
El punto es que la persona debe terminar de cancelar los 600 euros antes de comenzar la mentoría. No sabemos si todavía no sabemos si es el último de este mes o para la primera semana del mes que viene, pero es 100% seguro, ya es un hecho. Para mañana o pasado mañana ya hacemos la publicidad oficialmente y pues espero que para las personas que estén interesadas reserven su cupo o por lo menos se comuniquen con nosotros si están interesados para apartarles el lugar. Entonces, pues nada, ¿qué otra cosita? ¿No se van a arrepentir? Claro que sí. Excelente las dos clases. Qué bueno que les haya gustado. Y pues nada, les voy a dejar acá el Instagram de Raúl y el mío. Y el de la academia. FX Profit Academy, Álvaro Trader 95 y Raúl.esteban20. Ok. Métodos de pago, pues Bitcoin, PayPal, Skrill. De todas maneras, todavía no tenemos claro todos los métodos de pagos que vamos a tener, pero esos son los que más utilizamos normalmente. Entonces, pues, Western Union. Podría comentar más acerca del grupo o canal de proyecciones, así como la guía para alcanzar cuentas fondeadas. Entonces, en Colombia, yo vivo en Perú. Va a ser online, hermano. O sea, la mentoría es online. Ok. Acerca del grupo o canal de proyecciones, pues la verdad es que luego de que se termine el entrenamiento, el fin de semana de entrenamiento, donde vamos a pasar el sábado son 6 horas de clase. 2 horas Raúl, 2 horas yo, 2 horas Raúl o 3 horas Raúl, 3 horas yo. Ahí nos vamos a estar dividiendo el tiempo, compartiéndoles toda la información. Ah, ya te activo el audio, hermano. Y con lo de la cuenta de fondeo, ya que Raúl me está pidiendo. ¿Dónde está Raúl? Aquí está. Listo, creo que ya, pues. ¿Escuchan? No. Sí, bueno, yo te escucho. En el canal de proyecciones básicamente se van a compartir las proyecciones. Yo lo hago así con mis alumnos y lo vamos a hacer igual con ustedes. Álvaro lo va a hacer tipo PDF o con TradingView. Yo lo procuraría hacer con video, explicando digamos, el desglose como lo mostré ahorita, pero ya con los detalles que vamos a enseñar. Y para lo que es el tema de las cuentas para fondeo, hay empresas para futuros, para Forex. Ustedes pueden seguir mi perfil y ya hay alumnos y cuentas que se han logrado fondear. O sea, no es algo como que vamos a probar a ver si de pronto ya es algo que es una realidad. Entonces, no somos nosotros los que proveemos el dinero, lo hacen unas empresas con las que trabajamos, que pues ellos son los que sí proveen el capital y ustedes tienen que demostrarles a través de una evaluación que son capaces de generar o no rentabilidad. Eso lo vamos a explicar en detalle en el bootcamp, cuáles empresas, cuáles son las reglas, pero lo bueno de eso es que en el acompañamiento ustedes van a poder mejorar su operativa y obviamente antes de aplicar una prueba de fondeo pues tienen que estar muy seguros de su operativa ya refinada, ¿no? Pero pues ahí todo esto lo vamos a explicar en el bootcamp, qué empresas, cómo hacerlo.
Y pues obviamente con los conceptos que se van a enseñar, yo estoy seguro que les va a cambiar mucho la perspectiva de cómo operan hoy en día. Esto solamente hoy fue un abrebocas de lo que enseñamos nosotros dos, pero pues hay más en detalle y la idea es que una vez se termine el bootcamp, una vez estén preparados, puedan aplicar a las pruebas de fondeo y con las proyecciones, las sesiones de retroalimentación, ustedes puedan solitos sacar esa cuenta de fondeo adelante y pues bueno, es a veces mucho más favorable aplicar para una cuenta de fondeo, pagar una evaluación, que a veces solamente invertir $100, 200 en una cuenta y batallar para poder generar ganancias. En este caso, las cuentas de fondeo, pues básicamente lo que hacen es brindarles un capital muy grande, con estrictas reglas claramente, pero que les permiten utilizar lotajes mayores para mayores ganancias y obviamente mejorar la calidad de vida de cada quien para el que quiera vivir del trading. Entonces es eso. ¿Listo? No sé si hay alguna otra duda con respecto a eso. Bueno, yo creo que ya estamos listos. Listo, dale. Entonces, bueno, mi gente, ya con esto nos despedimos. Un placer para nosotros haber compartido este tiempo con ustedes, compartirle una parte un poco sobre lo que hacemos, sobre cómo lo hacemos. Yo sé que muchas de las personas que están aquí saben que nosotros tenemos tiempo, años en esto, que no tenemos 1 ni 2 meses en esto y que lo vamos a hacer, la mentoría la vamos a hacer lo mejor posible para que la gente termine lo más contenta posible. Y pues nada, nos vemos en la próxima sesión gratuita y ya saben que para cualquier tipo de información, cualquier pregunta, duda o inquietudes que tengan con respecto a lo que hablamos hoy, pueden dejar sus preguntas este video, esta clase está siendo grabada, va para YouTube. Entonces, sus preguntas las pueden dejar en los comentarios para que con el tiempo yo las voy leyendo y voy respondiendo a sus dudas. Y si tienen alguna pregunta sobre la mentoría, sobre el bootcamp, el entrenamiento y todo eso, métodos de pago, todo eso, escriban al interno y les daremos toda la información mucho más detallada y con mucha más paciencia. Entonces, pues nada, espero que todos estén muy bien y que sigan teniendo una excelente semana. Nos vemos en el próximo video. Chao. Yo soy de Venezuela. Gracias a ustedes. Estén bien.